pues es la tesis, ¿no? Que la sumatoria de los contenidos de X y con Y en A es estrictamente menor que epsilon. Entonces, pues la vimos la clase anterior, pero si hubiera alguna pregunta, alguna eh, duda, observación sobre este lema, pues yo los escucho atentamente. Bueno, si no hubiera entonces ninguna pregunta, entonces pues pasaríamos al siguiente resultado. Está en la siguiente página. Yo les hice llegar el día de ayer la siguiente página porque previamente pues sí recibieron la página 35, pero era una página que se encontraba inconclusa. Entonces, vamos a ver esta página. Si gustas, compañero, ya puedo yo, eso sí lo tengo aquí, puedo yo presentarlo. Te agradezco mucho que me hayas apoyado con esta página. Bien, entonces, bueno, tenemos aquí entonces la siguiente página. Ustedes únicamente tenían, me parece que en la hoja que recibieron ustedes ya hace más tiempo, únicamente aparecía el enunciado de la siguiente proposición, pero no se encontraba la demostración. Entonces les pido una disculpa, pero ya les envié esta página correcta. Bueno, entonces vamos, antes de enunciar la proposición, a ver la siguiente eh, definición y la siguiente notación. Si nosotros tenemos una descomposición, como la que vemos aquí, que tiene, digamos, K elementos, X sub 1 hasta X sub K, es una descomposición de un conjunto Jordan medible X. Ya sabemos lo que significa una descomposición, ya sabemos lo que significa que X sea Jordan medible, y tenemos además una función definida en X, cuyo codominio es R, que está por hipótesis acotada. Entonces tenemos el conjunto, su descomposición y la función definida en X. Bueno, como es natural, el ínfimo de la imagen bajo F de X sub I, es decir, este conjunto, lo mismo que el supremo de la imagen de X sub I bajo la función F, este otro conjunto, pues, supremo de este otro conjunto, vamos a anotarlos respectivamente por M minúscula sub I y M mayúscula sub I. Bueno, con esa notación, también de manera natural, porque es análogo al concepto que hemos definido previamente, tenemos ahora la suma inferior, lo mismo que la suma superior de esta función f, pero relativas a la descomposición, pues es completamente análogo a la suma superior e inferior de una función que está definida en una celda cerrada con respecto a una partición de la celda. La diferencia es que ahora, pues, el dominio de la función no necesariamente es una celda cerrada, sino únicamente un conjunto Jordan medible, y en lugar de tener entonces una partición del conjunto, pues lo que tenemos es una descomposición del conjunto que constituye el dominio de la función f. Bueno, la suma inferior, denotada también en analogía con la notación previa de esta manera, y entre paréntesis la función y la descomposición que estamos considerando, pues no es más que la sumatoria de igual 1 hasta k, donde k es el número de elementos en la descomposición, de el contenido de xy por el ínfimo de la imagen de xy bajo f, en tanto que, disculpen, en tanto que la suma superior de la función con respecto a la descomposición de, pues es la sumatoria también desde igual 1 hasta acá del contenido de xy por el supremo de la imagen de xy bajo la función. Y bueno, pues nuevamente, en analogía con las definiciones previas,
pues vamos a definir la integral superior de f con respecto a x y la integral inferior de f con respecto a x. ¿Quién va a ser la integral superior de f con respecto a x? Pues de manera completamente natural va a ser la integral superior de f gorro con respecto a a. ¿Quién es f gorro? Pues una función que extiende a f a una celda cerrada que contiene al dominio de f. Es decir, tenemos que a pues es una celda cerrada que contiene ax al dominio de la función f, y f gorro pues no es más que la extensión de f a esa celda. ¿Cómo está definida f gorro? Pues coincide con f en todo el conjunto X, y fuera de X, los puntos que están en A, pero no en X, tendrán como imagen bajo F gorro 0. En este sentido decimos que F gorro pues es una extensión de F a una celda cerrada que contiene a su dominio. Y entonces aquí ya no tenemos ninguna dificultad para entender eh, lo que aquí está presente, porque tenemos pues precisamente la integral superior de una función sobre una celda cerrada. Es evidente que esta integral superior existe porque f gorro es acotada. Y es acotada pues porque f mismo es acotada. Ya sabemos que los puntos que están en el dominio de f tienen como imagen 0, de ahí que sea evidente que f gorro es acotada, y por ello está definida su integral superior. Y esta integral superior pues es lo que eh, llamaremos la integral superior de f sobre x, que denotaremos de manera completamente análoga, pues se define la integral inferior de f con respecto a x, con el mismo símbolo, como la integral inferior también, pero ahora de la función que extiende a f a la celda cerrada a. Bien, bueno, con estos elementos tenemos una proposición. Hay que decir que esta proposición, eh, pues será la parte ya esencial para probar el teorema 15. ¿Qué nos dice esta proposición? Aquí les pido disculpa porque nos faltó la numeración, habría que colocar la numeración que corresponda. Nos dice lo siguiente. Tenemos, como hasta ahora hemos considerado, X, un subconjunto de Rm, Jordan medible, y una función f de X en R acotado. La tesis está constituida de dos identidades. La primera nos dice que la integral inferior de f con respecto a x, que evidentemente, insisto, existe por la manera en que le hemos definido, ¿no? Existe la integral inferior de f gorro con respecto a, porque a es, perdón, porque f gorro es acotada, pues esta integral existe. Lo que se afirma realmente aquí es que es igual al límite cuando la norma de la descomposición tiende a 0 de la suma inferior de f con respecto a d. En tanto que la integral superior de f con respecto a x, pues es de manera análoga el límite de la suma superior de f con respecto a d cuando la norma de la descomposición d tiende a 0. ¿Qué significa probar una de estas identidades? Bueno, significa probar que para todo épsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si la norma de la descomposición es menor que delta, entonces la distancia entre esta integral y la correspondiente suma superior, pues es menor que epsilon, y análogamente de este caso. Bueno, vamos nosotros a probar una de estas identidades. La otra identidad les voy a pedir que la prueben ustedes, es un ejercicio que prueben la otra identidad. No hay ninguna dificultad, una vez que hemos probado una, en verificar la otra. Bien, aquí vamos a presentar la segunda identidad. Bueno, como f es acotada, pues desde luego que existe un k número real, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k para todo x en x. En otras palabras, la imagen de x bajo f es menor o igual que k y mayor o igual que menos k para todo x en el dominio de f. Eso solo porque la función es acotada. Vamos a considerar el caso
también en el que f es no negativa. El otro caso, o sea, si f fuera, si f fuera negativa, es un caso que se desprende inmediatamente de este primer caso que vamos nosotros a estudiar. Entonces consideremos que f es no negativa. Bueno, eso significa que f de x es mayor o igual que 0 para todo x. Entonces realmente lo que tenemos es, junto con las desigualdades previas, pues lo que tenemos es que la imagen de x bajo f es menor o igual que k y mayor o igual que 0 para todo x. Ya no alcanza a ver, pero es para todo x en x mayúscula, es decir, en el dominio de la función f. No olviden que estamos considerando este caso, un caso específico, particular, no negativo. Pero insisto, el caso en que f fuera negativa, pues se seguiría de manera inmediata. Bueno, como estamos considerando este caso, entonces tenemos esta condición que ya comentamos, y entonces consideremos a una celda cerrada que contiene a x, y desde luego la función f gorro, definida en toda la celda, es la extensión precisamente de f a la celda que contiene su dominio, definida de esta manera como ya hemos comentado. Y ya decíamos que se debe probar. Para probar la segunda identidad, para probar esta identidad, decíamos que lo que tenemos que verificar es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta positivo tal que si D es una descomposición de x cuya norma es menor que delta, pues entonces la distancia entre la suma superior de f con respecto a la descomposición D menos la integral superior de f sobre x, es decir, el valor absoluto de esta diferencia, pues es menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que probar. Entonces, pues comencemos. Sea epsilon mayor que 0, tenemos que encontrar el delta tal que ocurre lo que acabamos de señalar. Bien, no olvidemos nosotros que eh, esta integral que tenemos aquí, esta integral, la integral de f con respecto a x, pues no es más que la integral, y aquí les pido también una disculpa, aquí es importante que ustedes añadan un segmento sobre el símbolo de la integral, porque realmente estamos considerando la integral superior de f con respecto a x. Tengan por favor eso presente. Aquí es pues, necesario corregir, colocar el segmento que nos permite identificar la integral superior. Entonces no olviden que esta integral superior de f con respecto a x no es más que la integral superior, por definición, no es más que la integral superior de f gorro con respecto a a. Pero ¿quién es la integral superior de f gorro con respecto a? Pues sabemos que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, si yo tomo este número, bueno, si considero el epsilon positivo, epsilon sobre 2 también es positivo, entonces este número, epsilon sobre 2 más esta integral, pues desde luego que es mayor, estrictamente mayor que solo la integral superior de f con respecto a x, que solo la integral superior de f gorro con respecto a. De tal manera que este número ya no puede ser una cota inferior del conjunto de sumas superiores. Este, decíamos, es el ínfimo, que es la cota superior máxima. Esta no es una cota superior del conjunto de sumas superiores y por lo tanto no puede ser menor o igual que toda suma superior. De ahí que tenga que existir una partición P, como la hemos llamado, debe existir una partición P de la celda A, tal que la suma superior de f gorro con respecto a p, esta es la suma superior que hemos trabajado a lo largo del curso, pues tiene que ser menor estrictamente que este número real. Bien. Vamos a llamarle y mayúscula, disculpen, y mayúscula a la intersección de dos conjuntos. ¿Cuáles son los conjuntos que estamos intersectando? La unión de las fronteras de las subceldas de A determinadas por P y el otro conjunto es X. Bueno, es claro que la partición P, que es la partición, es una partición de la celda A, pues determina una colección de subceldas, ¿verdad? Siempre hemos hablado
del conjunto de subceldas determinadas por una partición. Cada una de sus celdas pues tiene su frontera. Y entonces lo que estamos considerando es la unión de todas las fronteras, dichas subceldas, y esa unión de fronteras la estamos intersectando con X. Bueno, entonces es claro que se cumplen dos eh, afirmaciones. Primero, que el contenido de Y es cero. ¿Por qué? Porque Y está contenido en la unión de las fronteras. Ya sabemos que la frontera de una celda pues, tiene contenido cero y de conjuntos de contenido cero pues es un conjunto de contenido cero y desde luego que Y, por ser la intersección de esta unión con otro conjunto, pues ya está contenido en dicha unión. Como la unión tiene contenido cero, cualquier subconjunto de dicha unión también tiene contenido cero, de ahí que Y tenga contenido cero. Y por otra parte, por la manera en que se ha definido Y como la intersección de esa unión con X, pues es evidente que Y está contenido en X. Se cumplen entonces las dos afirmaciones. Eh, pero entonces podemos ocupar pues el lema que comentamos la reunión, la sesión anterior. ¿Qué nos decía el lema? Ustedes lo tienen ahí, lo acaba de presentar hace un momento el compañero. Pues sabemos que Y está contenido en X, X es de orden medible, el contenido de Y es cero. Entonces, por el lema, justamente por lo que este lema nos dice, sabemos que existe un delta mayor que cero, tal que para cualquier descomposición de X cuya norma, les pido también que disculpen que a veces para expresar la norma de D ocupo dos segmentos y a veces los he omitido, pero siempre nos referimos a la norma de D tal y como la definimos aquí. Decíamos que por lema entonces existe delta tal que para cualquier descomposición cuya norma sea menor que delta, la suma de los contenidos de los conjuntos X y en la descomposición. Y adelante. No, no, la descomposición no. Qué dice el lema? Si yo tengo una posición que tenga norma menor que delta, entonces la suma de los contenidos de los conjuntos X y que pertenezcan a esa descomposición y que satisfagan esta condición, yo les pido atentamente que vean el lema y si gustan, si tú me puedes ayudar, lo presentamos y lo recordamos. Siempre que tome una descomposición, basta que se cumpla estas hipótesis, ¿no? Que este contenido en X, que el contenido de Y sea cero, etcétera. Eh, con esas dos condiciones, porque recuerden que no olviden que el lema nos habla de un conjunto arbitrario, X. Bueno, no arbitrario, es Jordan medible, pero por lo demás es un conjunto arbitrario. Y si tengo Y contenido en X y su contenido es cero, ahorita olvidémonos de la partición, solamente concentrémonos en el conjunto X. ¿Qué nos dice el lema? El lema no invoca ninguna partición, no invoca más que al conjunto X, al conjunto Y, que tenga contenido cero, y el lema nos dice que siempre que, bueno, que existe un delta positivo, tal que para cualquier descomposición del conjunto cuya norma sea menor que delta, la suma de los contenidos de aquellos elementos de la descomposición, de aquellos conjuntos pues X y que pertenezcan a D, tales que se cumpla esta relación, la suma de todos esos contenidos es menor que un número positivo que nosotros hayamos dado. Para cualquier epsilon que hayamos dado va a existir el delta. En este caso, el epsilon que estamos considerando para aplicar el lema es el epsilon que tomamos entre 2K, donde K pues, es la constante de la que hablamos al inicio, f de x es menor o igual que K para todo x y en x. Entonces, el, el hecho de poder aplicar el lema no requiere más que del conjunto x, del conjunto y, nada más de un número positivo, que en este caso es este. Y entonces el lema nos garantiza que para este número positivo existe el delta, tal que para cualquier descomposición, cualquiera que tomemos cuya norma sea menor que delta, la suma de los contenidos de los elementos de D, estos X y no son más que los elementos de D, son independientes completamente de la partición
P son los elementos de la descomposición D, que satisfacen esta condición. Y si sumamos los contenidos de esos elementos de la descomposición, entonces obtendremos un número menor que el número positivo que hayamos tomado. No sé si es claro. Si hay alguna duda, con mucho gusto veamos el lema y de acuerdo. Podría, podría servir de una descomposición. Pienso que sí podría hablarse de una descomposición. Sin embargo, no es ese el sentido en el que vamos a utilizar a la partición. Vamos a ver un poco más adelante cuál es la relevancia que tiene esta partición. Aquí, fíjense que entre esta partición y realmente la mera descomposición de, pues no hay ninguna relación. En lo que sí hay relación es entre la partición y el conjunto de Y. Ese conjunto sí, desde luego, está relacionado con la partición, porque está definido en términos de la partición. Y después, ya que tengo la descomposición, esa sí puede ser una descomposición arbitraria de X, independiente completamente de P, solo que cumpla con que su norma sea menor que delta. Entonces, ahora sí, podríamos elegir aquellos elementos de la descomposición que satisfacen esta relación. Y desde luego que esta relación sí depende de Y, por lo tanto depende de la partición. Y entonces, si elegimos esos elementos de D que satisfagan esta condición, tendremos que la suma de sus contenidos es menor que epsilon entre 2K. Pero insisto, hasta aquí la descomposición por sí misma es una descomposición completamente independiente de la partición P. No sé si hasta aquí es claro o hay alguna otra pregunta, compañeros. Bueno, entonces, continuemos. Yo les pido que en cualquier momento pues ustedes me interrumpan para detenernos. Vamos a considerar, por el lema, pues existe el delta, tal que si la norma de D es menor que delta, pues va a ocurrir que la suma de los contenidos de los elementos de D que satisfacen esta condición es menor que este número. Entonces tomemos, pues ya, ahora sí una descomposición que cumpla con tener norma menor que delta. Esa descomposición, desde luego, pues siempre la podemos escribir de esta manera. Estamos llamándole K al número de elementos de la descomposición y los elementos son X1. Y consideremos ahora alfa. Por definición, fíjense quién es alfa. Alfa son todos los elementos del conjunto de los primeros K naturales, todos los I, el conjunto de 1 hasta K, que cumplen precisamente con esta condición. Claro que alfa pudiera ser el vacío, ¿verdad? Pudiera ser que ningún elemento cumpliera pues con esa condición, pero estamos tomando los I en este conjunto para los cuales se cumple, bueno, el correspondiente XY cumple con esta condición. ¿Qué significa que cumplan con esto? Bueno, que hay un elemento en XY y un elemento en Y que se encuentran a una distancia menor que delta. ¿Y quién va a ser beta? Pues beta va a ser el complemento de alfa en el conjunto de los primeros K naturales. Es decir, beta es el conjunto de los primeros K naturales menos alfa. Bien, ¿qué ocurre entonces si tomamos un I que pertenezca a beta? Fíjense bien. Si tomamos un I en beta, pues entonces el XY no va a cumplir con esto, ¿verdad? No se va a cumplir que la relación expresada de esta manera se cumple para XY. Entonces, lo que decimos nosotros es que este conjunto XY va a estar contenido en el interior de una celda, de una subcelda, perdón, determinada por P. Vamos a argumentar por qué. Ya sabemos que P pues determina una colección de subceldas y lo que queremos justificar es que efectivamente si el
elemento de 1A pertenece a beta, en otras palabras, si el correspondiente XY no satisface esta condición, queremos demostrar que existe una subcelda de A determinada por P en la cual se encuentra contenido el conjunto XY. ¿Por qué eso ocurre? Pues aquí entre paréntesis aparece una nota que explica el por qué esto ocurre. En caso contrario, es decir, ¿qué pasaría si el XY, no olviden que Y está en beta, qué pasaría si el XY no estuviera contenido en el interior de una de las subceldas ya determinadas por T? Bueno, si eso no ocurriera, entonces habría dos puntos en el conjunto XY en subceldas distintas. Podría encontrar un punto X, un punto Y en XY que se encontraran en subceldas distintas. Eso si el XY no estuviera contenido. Claro que ustedes bien podrían decir, bueno, si el XY no está contenido en el interior de una subcelda, sí pudiera estar contenido en una, no en el interior, pero sí en una subcelda. Bueno, aunque estuviera contenido en una subcelda, si no está en el interior, quiere decir que hay un punto de este XY que está en la frontera de la subcelda. Si el XY no está en el interior, insisto, si no está en el interior de ninguna subcelda, entonces quiere decir que hay un punto, y aún así, perdón, y aún así está contenido, eso sí, en una subcelda, pues uno de los puntos XY tendría que estar en la frontera de esa subcelda. Un momento. Pensando en un caso que no había considerado, permítame, por favor. Sí, voy a tratar de explicarme. En este momento voy a dejar de compartir aquí. Y ¿me escuchan, compañeros? Sí, pero Bueno, discúlpenme porque aquí estoy abriendo la pizarra, pero me dice que esto no, me dice no responde esta parte. Permítanme, por favor, un momento. No ven ustedes la pizarra, ¿verdad? No, profesor. No. no, profesor. Miren, dice, me llama incluso la atención que me escuchen, yo los escucho, porque dice así, dice Meet, Google Chrome no responde, entonces no sé por qué. ¿No nos escucha entonces? Parece.
Sí, a veces suele pasar, que la aplicación no responde totalmente, pero mantiene algunas funciones, como es que ahorita siga conectado. Ah, bueno, Si entonces, quieres, intente cerrarla y se vuelve a unir y ya, Estoy nos en la estamos. llamada. entonces voy a salir un momento, permítanme. Profesor, si está hablando, no lo escuchamos. O bueno, yo no. Sí, no estaba hablando. Estaba nada más tratando de abrir esta ventana, pero bueno, no sé por qué no sé. Pero bueno, ustedes ven ya ahora sí la pizarra, ¿verdad? Bien. Sí, eso. Bueno, fíjense, nosotros tenemos, voy nada más a presentar de manera esquemática. Piensen que esta fuera la celda A. Claro, y esta celda, bueno, eh, para ella hemos considerado una partición P y esa partición P pues da lugar a una colección de subceldas. No sé, pensemos que estas fueran las subceldas. Y entonces, eh, habíamos elegido nosotros un I en el conjunto beta. Y lo que afirmamos es que el interior, el interior de, bueno, no, perdón, no el interior de X, sí. Lo que afirmábamos es que XY,
correspondiente elemento de la descomposición, XY, está contenido en el interior de déjenme llamarle aquí beta J. ¿Quiénes son los beta 1 hasta beta N? Bueno, pues serían beta 1 hasta beta N, pues serían las subceldas de A determinadas por la partición P. Y decíamos que en caso contrario, es decir, si esto no pasara, lo que queremos justificar es que el algún interior de alguna de las subceldas. Si el X no estuviera contenido en el interior de alguna subcelda, lo que estamos diciendo es que existiría un punto X y un punto Y, X, tanto X como Y, en X sub Y, que estarían en celdas diferentes, es lo que estamos comentando. Y lo que ustedes tienen escrito ahí. Y eso implicaría que el segmento que une a X con Y, pues intersectaría al conjunto Y. Pero la pregunta, y ahorita sí me quedé pensando cuando estaba comentando esta parte, la pregunta es ¿por qué existirían puntos X y Y en el interior? Perdón, ¿por qué existirían? Si parto de la negación de lo que quiero probar, yo quiero probar esto que está aquí, que X sub Y para Y en beta, el X sub Y está contenido en el interior de alguna subcelda. ¿Por qué puedo afirmar que efectivamente si esto no se cumpliera, tendría que haber puntos, dos elementos o dos puntos en XY que estuvieran en diferentes celdas? Bueno, lo que sí observaba yo es que si tomamos el punto, puede ser que el punto X fuera, digamos, ese, el punto Y fuera este otro, y aún así, aunque el punto X está en la frontera, déjenme llamarle esto, esta sería una subcelda, beta J. Claro que aún en este caso, sí serían puntos en distintas subceldas, porque recuerden que la frontera, esta frontera en particular de la subcelda beta J, pues es también frontera de otra subcelda. Y entonces sí podría yo decir que a pesar de que XY está contenido en beta J, aquí ya no estaría contenido en el interior, ¿verdad? Aquí estaría contenido en beta J, pero no en su interior porque hay un punto X que pertenece a XY que está en la frontera. Aún en este caso, aún cuando todo el conjunto XY está contenido en beta J, puedo seguir afirmando que hay puntos X y Y en XY que se encuentran en subceldas distintas. Obviamente el Y estaría en la subcelda beta J, el X también, pero además de estar en la subcelda beta J, estaría en esta otra que comparte la frontera con la primera. Sin embargo, justamente lo que iba a decir a continuación me hizo reflexionar que el X sí podría estar aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el X estuviera aquí? Fíjense, seguiría siendo cierto que el XY no está en el interior, es decir, esto no se cumple, pero sigue siendo que el XY está en BJ. Y en este caso, los puntos X y Y no estarían en subceldas distintas. Porque en este caso,
la frontera, esta parte de la frontera de, de la subcelda beta J no es frontera de ninguna otra subcelda. Es decir, un punto en esta parte de la frontera no pertenece a ninguna otra subcelda. Y entonces, me parece que eh, es necesario corregir esa argumentación. Ya regresé, ¿verdad?, a la nota que estaba explicando. No, profe, todavía no se ve. Todavía. No sé. Disculpa. Bien, ahora sí pienso que ahí está la nota. Entonces decía, si yo tomo un I en beta, X debe estar contenido en el interior de una subcelda determinada por T. En caso contrario, existirían puntos X y Y en subceldas distintas. Y me parece que esto que está así escrito aquí no tiene justificación, insisto. ¿Por qué? Porque puede ser que X y esté contenida en una subcelda sin estar contenida en su interior. Para que esté contenida en la subcelda sin estar contenida en su interior, debiera haber puntos de X y que están en la frontera de esa subcelda. Y, y en ese caso, en el caso particular que comentaba hace un momento, que mostré esquemáticamente o con un diagrama, pues no puedo asegurar que existan puntos X y Y en subceldas distintas. Permítanme, por este argumento, la justificación de que X y está contenido en el interior de una subcelda, me parece que no lo puedo hacer de esta manera. Quiero que me permitan unos segundos. Estoy pensando cómo corregir este argumento. Bueno, eh, a ver, vamos a corregir esto. Fíjense, no debería decir exactamente como dice, pero me parece que el argumento es claro. Pero supongan ustedes que XY no estuviera contenido en el interior de una subcelda determinada por P. Si no está contenido en el interior de ninguna subcelda, si no está contenido en el interior, pueden ocurrir dos cosas. O bien, efectivamente, existen puntos X y Y en XY en subceldas distintas. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Pues es correcto lo que se dice posteriormente. Existirían puntos X y Y del conjunto XY en subceldas distintas. Y de esa manera, el segmento que une X con Y, pues desde luego intersectaría a Y. Lo voy a argumentar. Voy a regresar, disculpen, voy a regresar a hacer un diagrama muy brevemente. Que debía haber considerado otro caso.
Bien. Ustedes están observando ahí la pizarra. Solo pretendo con este diagrama, no pretendo demostrar nada, pretendo simplemente dar una idea de la argumentación que estamos presentando. Imaginen ustedes que tenemos aquí la celda A y aquí están las subceldas. Podríamos considerar este caso particular. Bueno, entonces, efectivamente hay dos posibilidades. ¿Qué pasaría si XY no estuviera contenido en el interior, no estuviera contenido en el interior de ninguna de las subceldas? En este caso, pues tenemos 6 subceldas. Si el XY no estuviera contenido, realmente hay dos posibilidades y la nota solamente incluye una de esas dos posibilidades. Puede ser que si no está contenido, entonces haya puntos, un punto X, déjenme intentarlo aquí, y ustedes interrumpanme en cuanto diga algo que no es claro. Puede ser que haya un punto X en el XY, ¿verdad? Y un punto Y también en ese mismo conjunto. Y entonces estos dos puntos estuvieran en subceldas diferentes. Si el XY, recuerden que estamos planteando lo contrario, que el XY no está contenido en el interior de B. No se cumple eso. Esto, desde luego, para todo B subcelda, es decir, para todo B en H. Recuerden que cada una partición P de la celda A, esta que está aquí, pues esta sería nuestra celda A. Entonces, dada la partición de la celda, H, ¿quién es? El conjunto de subceldas de A determinadas por la partición. Lo que queremos argumentar es que si I, no olviden que I pertenece al conjunto beta. Si el XY no está contenido, queremos demostrar que sí está contenido en el interior de algún B en H. Si el XY no estuviera contenido, entonces podrían pasar los siguientes casos. Pues hay puntos de XY, que son X y Y en distintas subceldas. En ese caso, fíjense ustedes que al tomar el segmento que une a X con Y, pues ese segmento intersectaría a la frontera de una de las subceldas o de dos subceldas. ¿Y quién es la unión de las fronteras? No olviden que Y, me parece que va a haber otra dificultad, Y es, ya lo hubiera definido, porque me parece que al haber tomado la intersección algo tampoco es adecuado. Si ayer lo hubiera tomado como la unión de las fronteras de todas las subceldas, sería la unión de las fronteras tomando esta unión sobre todos los B's en H, es decir, sobre todas las subceldas. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Fíjense, si Y fuera este conjunto, el segmento que une a X con Y, pues desde luego que este segmento intersectaría al conjunto Y. Y entonces se cumpliría lo siguiente. No olviden que tenemos que la norma de la descomposición de... La norma de esta descomposición de es menor que delta. Pero, ¿quién es la norma de una descomposición? Recuerden ustedes que por definición de la norma de una descomposición, la norma de la descomposición es el máximo de los diámetros de los elementos de la descomposición. Esta norma
es precisamente, por definición, es el máximo del conjunto cuyos elementos son de 1 hasta D sub K, donde cada uno de estos D sub I, pues es el diámetro de XY. ¿Quién es D sub I? D sub I, no olvidemos que es el supremo de este conjunto, de la distancia de U a B, o el valor, la norma, perdón, de su diferencia, tales que U, o tanto U como B, pertenecen a X sub I. Entonces, fíjense, si la norma de la descomposición es menor que delta, eso significa que el diámetro de cualquiera de los XY es menor o igual a delta. Perdón, y eso significa que si yo tomo cualesquiera dos puntos en XY, claro que al haber tomado este Y y esta X en XY, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la norma o la distancia, pues, de Y a X, que es la norma de su diferencia, esto desde luego tiene que ser también estrictamente menor que delta, ¿verdad? Eso es claro porque, insisto, la norma de la descomposición es menor que delta, la norma de D es el máximo de los diámetros y el diámetro pues es el supremo de las distancias. Cada D sub I pues es el diámetro, es el supremo del conjunto cuyos elementos son las distancias de elementos en XY. Entonces, efectivamente, como X y Y están en XY, pues tengo que la distancia de Y a X, o la norma de su diferencia, es menor o igual que su diámetro, y a su vez el diámetro es menor o igual que la norma de la descomposición, y la norma de la descomposición es menor que delta. De esa manera, entonces, lo que tenemos es que esto ocurriría con estos dos puntos. Ya decíamos que si ya lo hubiera yo definido como la unión de las fronteras de las subceldas, claro que seguiría siendo cierto que el contenido de Y es cero, porque la frontera de cada subcelda tiene contenido cero, el contenido de Y es cero, y además, como decíamos, al tomar X y Y en distintas subceldas, pues el segmento que une estos dos puntos tiene que intersectar necesariamente, tiene que intersectar a, a la frontera de al menos una celda. Y entonces, pues a ese punto que está aquí, en la intersección, llámenle ustedes Z. Si Z es el punto en el que el segmento que une X con Y intersecta a Y, entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Es evidente que la distancia de Z a X, la distancia de Z a X, tiene que ser menor o igual que la distancia de, perdón, de Z, tiene que ser menor o igual que la distancia de Y a, X. Bien, entonces, miren ustedes esta desigualdad. ¿Por qué la distancia de Z a X tendría que ser menor o igual que la distancia de Y a X? Bueno, pues porque Z es un punto en el segmento que une a X con Y. Y es evidente que la distancia de un punto en este segmento a cualquiera de los extremos, en este caso digamos a X, la distancia de un punto en este segmento a uno de los extremos del mismo, desde luego que tiene que ser menor o igual que la longitud del segmento. Y la longitud del segmento pues es precisamente la norma de Y menos X. Pero esta norma de Y menos X pues es menor que delta. Entonces fíjense lo que tendríamos. Tendríamos que la distancia de Z a X también sería menor que delta. ¿Pero eso qué implica? Eso implica, desde luego, que se cumple esto. No es un segmento, aquí debería haber puesto una coma.
A ver, les pido por favor su atención. ¿Cuándo decimos que se cumple esta condición? Recuerden que eso significa que hay un punto en el primer conjunto y un punto en el segundo conjunto que se encuentran a una distancia menor que delta. Entonces, efectivamente, ustedes observen que Z estaría en Y. ¿Por qué? Porque Y, si Y fuera la unión de las fronteras, entonces como Z es la ¿Soy yo o dejó de escucharse la llamada? Se dejó de escuchar. Se fue. Sí, dejó de escucharse. Gracias, chicos.
Bien, les pido nuevamente una disculpa, tuve un problema aquí. Estaba, estaba comentando eh, lo siguiente, voy a regresar. A ver, fíjense bien. Voy a repetir brevemente el argumento. Si nosotros, decía yo, pensamos en una, pensamos en una celda, les decía hace un momento, y tomamos una partición de esta celda, nosotros quisiéramos demostrar, Profesor, yo no veo las notas. La pizarra. bueno, Yo tampoco, profe. sí se ve la misma nota que teníamos hace un momento, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe, se ve lo mismo. Muy bien. Bueno, espero no sé hasta qué punto me escucharon. Voy a repetir brevemente el argumento, voy a pasar a otra hoja. Fíjense, pongan mucha atención, voy a escribir esencialmente lo mismo, pero eh, quizá con mayor claridad. Entonces, si tenemos una celda, esta es la celda A y en esta celda está contenido el conjunto X. Entonces, esto, digamos, es nuestra celda A y tenemos una partición de esta celda. Es un diagrama que ilustra únicamente la argumentación que vamos a comentar. Entonces, lo que quisiéramos demostrar, no olviden que estamos asumiendo que I pertenece al conjunto beta. Y lo que quisiéramos demostrar entonces es que XY está contenido en el interior de alguna de las subceldas. Queremos demostrar esto, digamos, para algún B en H. ¿Quién es H? Pues el conjunto de subceldas, como siempre. El conjunto de subceldas determinado por la partición P. Ahorita con el diagrama que estoy poniendo aquí, pues tendríamos, digamos, nueve subceldas. H tendría 9 elementos. Y queremos demostrar que XY, siempre que Y está en beta, XY está contenido en el interior de B. Y decía yo lo siguiente. Procedamos por reducción al absurdo. Es decir, suponga que XY no estuviera contenido, es decir, no es un conjunto del interior de B. Esto para todo B en H. Es decir, no se cumple lo que quisiéramos probar. Porque eso nos conduciría a una contradicción. Fíjense bien. Decíamos, y es aquí donde me parece que sí hay necesidad de precisar, de corregir algo en la nota, decíamos que si eso ocurre, si XY no está contenido en el interior, ¿qué podría pasar? Primero, y aquí me parece entonces que tengo también que hacer una corrección, que Y debía ser la unión de las fronteras de B, tomando esta unión sobre todos los Bs en H. Si Y fuera la unión de las fronteras, bueno, es claro, el contenido de Y efectivamente sería cero, porque cada frontera tiene contenido cero. Y entonces, fíjense, estamos partiendo de esta suposición,
que XY no está contenido en el interior de ninguno de los betas. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que hubiera dos elementos, déjenme llamarle X y Y como los estaba nombrando, dos puntos X y Y en XY que estuvieran en subceldas diferentes. Por ejemplo, no sé, estos podrían ser, este sería Y, este sería el punto X. ¿Qué pasaría en ese caso? Esto sería una primera posibilidad, por eso la pongo como un primer caso. Si el XY no está contenido en el interior de ninguna de las subceldas, entonces, bueno, es posible que haya puntos X y Y en XY, X y Y en X mayúscula sub I, que se encontraran en diferentes subceldas. Y entonces lo que hacemos es considerar el segmento, este segmento que une a X con Y. El segmento que une X con Y tendría necesariamente que intersectar a Y, es decir, tendría que intersectar alguna de las fronteras. Eso me parece que claro, ¿verdad? Que efectivamente, si X y Y están en diferentes subceldas, el segmento que une X con Y tiene que intersectar al conjunto Y. Es decir, aquí este punto le estaba yo llamando Z. Entonces, digamos que Z, este Z, pues pertenece al segmento, muchas veces se denota también a un segmento, no es un intervalo cerrado, porque X y Y no son números reales, son elementos de Rn, y entonces esto denotaría el segmento, y Z estaría en el segmento intersectado con Y, es decir, porque Z estaría en la frontera de alguna subcelda. ¿Qué ocurriría en ese caso? Les decía que no debemos de olvidar que la norma de la descomposición D es menor que delta. ¿Qué significa que la norma de la descomposición D sea menor que delta? Bueno, no olvidemos que la norma de la descomposición es lo que había escrito en la hoja anterior. Es, por definición, es el máximo de este conjunto, D sub 1 hasta D sub K. ¿Quién es cada uno de estos D sub I? D sub I, pues es el supremo del conjunto cuyos elementos son las distancias entre elementos en XY, es decir, es la norma de U menos B, siendo U y V elementos de XY. Para cada I, pues D sub I es lo que se conoce como el diámetro del correspondiente conjunto, el supremo de las distancias de elementos en XY. Entonces es evidente que si la norma de la descomposición es menor que delta, y no olviden que nosotros ya tomamos una descomposición que tuviera norma menor que delta, entonces ¿qué tendríamos? Pues claramente como la norma es el máximo, pues desde luego que tenemos que D sub I, cada D sub I es también, bueno, desde luego que cada uno de los D sub I es menor o igual que la norma de D, pero esto es menor que delta. Y además, como D sub I es el supremo de esto, pues nosotros tenemos que cualesquiera dos puntos en XY se encuentran a una distancia menor o igual que D sub I. En particular, para este XY, tenemos estos dos puntos, X y Y están en XY. Entonces, ¿qué significa que X y Y estén en XY? ¿O qué implica? Pues en particular implica que la norma de X menos Y es menor o igual que el diámetro de XY. Por definición de diámetro, el diámetro a su vez es menor o igual que la norma de la descomposición, dada la definición de norma de descomposición, y esto a su vez es menor que delta. Entonces de aquí tendríamos de manera natural, por lo tanto, que, fíjense ustedes, bueno, me faltó escribir. Me faltó escribir este. Tendríamos que esto es pues menor que delta. Es decir, tendríamos que se cumple esta relación.
No olviden qué significa esta relación. Significa que existe un punto aquí y un punto acá cuya distancia es menor que delta. ¿Por qué se cumpliría esto? Bueno, porque no olviden que el z es la intersección de este segmento con... eh, eh, es un punto que está en el segmento que une X con Y, pero también es un punto que se encuentra en este conjunto Y definido como la unión de las fronteras. Y entonces tendríamos nosotros, desde luego, que podemos decir, ya que pues la distancia de Z a X pues es menor o igual que la distancia de X a Y, la cual a su vez es menor que delta. Bueno, me parece que esta desigualdad pues no requiere de mayor justificación. Es evidente que siendo Z un elemento del segmento que une X con Y, pues la distancia de Z a cualquiera de los extremos de ese segmento pues tiene que ser menor o igual que la longitud del segmento. ¿Y la longitud del segmento quién es? Pues la distancia de X a Y. Bien, por eso tenemos que la distancia de Z a X es menor o igual que la distancia de X a Y, pero la distancia de X a Y, como ya hemos dicho, tiene que ser menor que delta. Y el hecho de que la distancia de Z a X sea menor que delta, pues es lo que garantiza que se cumple esto que está aquí. Porque decíamos que esta relación se tiene cuando hay un punto aquí y un punto en este otro conjunto, tales que su distancia es menor que delta. Aquí tenemos X, pues pertenece a XY, Z pertenece a Y, y la distancia de Z a X sería menor que delta, y por lo tanto se cumpliría eso. Pero evidentemente esto no es posible. ¿Por qué? Porque recuerden cómo definimos al conjunto alfa. No olviden que alfa, ahí está en la nota que ustedes ya tienen, alfa era el conjunto de los i's, digamos, en el conjunto 1 hasta acá, déjame llamarle J para confundir con el I que ya tomé, tal que pasa esto, ¿verdad? Esto es estrictamente menor que delta. Entonces, beta, no olviden que beta, ¿quién era? Era el conjunto 1 hasta acá, menos alfa. O en otras palabras, ya habíamos dicho que beta era el complemento de alfa en el conjunto de los primeros naturales. Entonces, fíjense, si yo tomara un i en beta, pues evidentemente que ese i no puede estar en alfa. Pero si hubiera dos puntos X y Y, estos dos puntos X y Y en X y en subceldas distintas, entonces ya hemos visto que se cumpliría esta condición, y esta condición lo que me dice es precisamente que I está en alfa, y eso no puede ser por la definición de beta. Entonces, ¿están de acuerdo que esto quedaría excluido? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, compañeros. Sí, sí. Las fronteras. Ajá, ahí lo intersecté con X, ¿verdad? Sí. Ah, no, no, sí eran las fronteras. Ellos sí eran las fronteras. Revísalo. Sí son las fronteras, ¿verdad? Bien, es que fíjate que si no fueran las fronteras, no podría garantizar que el contenido de Y es cero, ¿verdad? Y esa es una condición necesaria para que yo pueda invocar el lema que vimos en la clase anterior. Entonces,
¿Qué otra posibilidad habría? Les pido, eso no lo tuve presente. Claro que esto no es la única posibilidad. A ver, si XY no está, es decir, esta hipótesis, ¿no? A partir de la cual queremos llegar a una contradicción. Si XY no está contenido en el interior de B, todo esto que estoy aquí encerrando es lo que estoy suponiendo para llegar a una contradicción. Entonces, si XY no estuviera contenido en el interior de ninguna subcelda, bueno, una posibilidad es que pasara esto que está aquí dicho, pero otra posibilidad es la siguiente. Déjenme pasar a una hoja distinta. Otra posibilidad es la siguiente. Aquí está otra vez la subcelda. Aquí está la partición de la subcelda. Y entonces es posible que no haya puntos X y Y, digamos, en interiores distintos, como correspondía al diagrama anterior. Es posible, aún asumiendo que XY no está contenido en el interior de ninguna subcelda, lo que sí fuera posible es que XY, fíjense, si bien no está contenido en el interior de ningún B con B en H, no está contenido en el interior, sí fuera posible que X estuviera contenido en alguna subcelda, sin estar en su interior, digamos, puede seguirse cumpliendo esto y aún así, es decir, no estar contenido en el interior, pero sí estar contenido en B para algún B en H. No olviden que H es la colección de subceldas. Pero si no está en el interior, vamos a pensar que está en esta subcelda, ¿no? Esta es la B. Bueno, no está en el interior, pero sí está en la subcelda. ¿Qué significa eso? Que hay puntos de X en la frontera de esa subcelda. Y entonces es lo que yo les decía inicialmente. Puede ser que haya un punto aquí, en esta frontera. Si hay un punto de X en la frontera, pues también llegamos a la misma conclusión. Observen por qué. Piensen que hubiera un punto de X en la frontera de la subcelda. Entonces, eh, este punto X pertenece a XY, ¿verdad? El XY que está, aquí me faltó el subíndice, disculpen, me faltó el subíndice. El X estaría en XY, pero también estaría en la frontera de B. Entonces sería un punto de XY que está en la misma frontera. Pero eso significa entonces que X, por estar en la frontera, desde luego que ese X estaría en Y. Fíjense, no importa si es este punto o el X lo tomara acá. Esta es una frontera común. Esta no es una frontera común, no importa. Lo importante es que el X estaría en XY, estaría en la frontera de la celda. Y entonces, por estar en la frontera de una celda, el X estaría en Y, estaría en Y. ¿Y qué ocurriría? Pues tendríamos entonces que nuevamente se tendría esta relación. ¿Por qué tendríamos esto, compañeros? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué se cumpliría esto? ¿Qué se requiere para que se cumpla esto? Claro, para dos puntos, ¿verdad? Uno en XY y otro en Y. ¿Cuáles serían esos dos puntos? Claro, exactamente, sería el mismo X. Entonces yo tengo que X está en XY, pero como también está en la frontera, el X está en Y, y claramente que
la distancia de x a x pues es 0 y 0 es menor que delta. Entonces, claro, se tendría esta relación. Y evidentemente, pues como antes, esto constituye una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque no olviden que si pasara esto, ¿dónde debiera estar el índice y? En alfa, muy bien, en alfa. Y no está en alfa, porque el i no olviden que lo estamos tomando en beta. En beta, ¿verdad? Entonces, si nosotros regresáramos a la nota, pues veríamos que eso no está considerado. Ahí dije simplemente que tendría que haber dos puntos en subceldas distintas, y entonces tomo la intersección, etcétera. Bien, y tengo también, aquí no habría ningún problema que yo tomara que tomara Y, la unión de las fronteras intersectado con X. Ahí en este caso no habría ningún problema, porque el X desde luego que estaría en la unión de las fronteras y también estaría eh, en XY, y entonces por lo tanto, aún definiendo a Y como, fíjense bien, aún definiendo a Y como la unión de las fronteras intersectado con X, sí tendría esto. Tendría que X estuviera en Y. Pero en el otro caso, déjenme regresar al caso que acabamos de comentar antes. En este caso no, porque aquí Z sí está en la unión de las fronteras, pero no es un punto, no sería un punto en Y, no sería un punto en Y si yo defino a Y como esta unión intersectada con X. No se cumpliría, ¿no? Porque el Z no tiene por qué estar en X. Entonces, voy a regresar a la nota. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. Si es así, para que pues, lo aclaremos en este momento. Bueno, entonces, déjenme volver a la nota. Y entonces, fíjense, ya podemos precisar. Aquí eh, dice entonces aquí sí está contenido interior. ¿Qué pasaría? En caso contrario, existirían estos dos puntos en sus celdas distintas y así el segmento que une a X con Y intersectaría a Y. Y como la norma de delta, lo que acabo de comentar hace un momento en la pizarra, como la norma de delta de D es menor que delta, tendría que esta distancia, pues sí, la distancia entre dos puntos en X y tiene que ser menor que su diámetro y su diámetro es menor o igual que la norma y por lo tanto esta distancia es menor que delta y entonces pasaría esto que está dicho aquí abajo. La relación se cumpliría, pero eso no ocurre porque y es menor, porque y, insisto, es un elemento. Aquí también, disculpen, no debería decir B, debería decir aquí beta, ¿verdad? Esta beta, pues, no es una beta, es un B, entonces, aunque no he utilizado aquí realmente, aunque aquí no he utilizado la B mayúscula, me parece que no, entonces no creo que haya mucha confusión, pero esta debería haberse escrito como una beta. Bien, y habría que incorporar el otro caso que acabo yo de comentar. Les pido que me permitan, es algo que estoy notando aquí, lo voy a corregir, esto que está aquí entre paréntesis, voy a incluir ese caso y voy a precisar quién es el conjunto allí. De esa manera podré justificar ya de manera rigurosa lo que aquí está dicho. X sí está contenido en el interior de una subcelda determinada por la partición P. Les voy a enviar nuevamente esta página con la corrección que resulte. Vamos a. Bueno, son las 4:10. Bien, compañeros.
Nada más para terminar con esta hoja, que les voy a volver a enviar, observen que entonces la suma superior de f con respecto a d, que ya habíamos definido, pues la podemos escribir de esta forma. Debería ser la sumatoria sobre i igual 1 hasta acá, pero algunos de estos sis están en alfa y otros sis están en beta. Y bueno, vamos a trabajar con cada una de estas sumatorias, que es lo que se hace en la siguiente página, para llegar a la conclusión en este caso. Bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, comentario, observación. Bien, compañeros, entonces, pues, con esto concluimos esta sesión. Yo me comprometo a que la siguiente sesión terminamos con esta proposición, ya que previamente a esa sesión voy a considerar el otro caso que no está considerado aquí. Y bueno, les voy a pedir desde luego que como siempre la lean previamente para que se tengan los elementos que permitan hacer la crítica que corresponda a lo que aquí estemos diciendo, exponer sus dudas y que de esa manera pues, aclara esta proposición y a partir de ella aprobaremos ya entonces. Bien, pues les agradezco su asistencia y continuamos el día viernes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.